Mira yo le acabo de mandar ahora. Me gocé un montón porque fíjate que, a ver dónde está la foto. Míralo aquí, esa es la 702. Él dijo que detrás de la cortina había una montaña de pan. Pan de vida. Del pan de vida. Y no dijo nada. Eso fue en el 46. Búscate la librecita. Yo creo que el 46, que habla de si es esa fecha. Mira de dónde fue que él le dio esa visión. Del 46, por ahí. La primera cita del libro de citas. La número 1. ¿Qué año fue? Yo no fui desobediente a la visión, pero tuvo que haber sido 46 o 47, porque la próxima es 47. Sí, correcto. O sea, y ahí le está diciendo de que hubo un pan que fue visto, él lo vio detrás de la cortina. Y él le dijo, alimenta a estos. Y venían de diferentes sitios, con ropas blancas. Y en los sellos había dicho que las ropas blancas y todo son las teofanías. Son personas que han nacido de nuevo, las que van a recibir ese pan de vida. Ya va por ahí. Luego, en Señores del Tiempo, viene y habla, antes de abrirse los sellos, en el 62 en diciembre, viene y dice que ese pan de vida es el librito. Mira dónde identifica él el libro que el ángel fuerte tomó. Y viene y da más luz. Y dice que entonces la cortina es el velo. El velo de carne donde está el pan de vida. O sea, donde va a salir el pan de vida está detrás de ese velo, que es el instrumento que Dios tiene allí para dar a conocer a esos que han nacido de nuevo, que han entrado por la puerta de la dispensación de la gracia al creer en su primera venida. Ya están listos allí para recibir y comer del árbol de la vida. Ese título de propiedad le fue quitado de allí del huerto del Edén para que Adán y Eva no comieran, habían caído. Pero mira cómo ahora a esos que ya él los selló en potencialmente, como escuchamos ayer, y esa adopción que hubo potencialmente en el campo espiritual, cuando nacimos de nuevo, tuvimos esas ropas blancas, cuerpos teofánicos de la sexta dimensión, y la próxima, que es la otra porción, por eso dice, cuando le peguemos al Jordán, venimos con 2 porciones. La resurrección espiritual y la física, que es el cuerpo glorificado. Pero ya entonces, para esa parte, no se podía hablar de cómo era que iba Dios a cumplir esa parte de la otra porción para recibir el cuerpo glorificado. Esa tercera etapa la había dejado él callada, no había dicho cómo, no había dicho cuál era la forma y cómo era que el título de propiedad iba a volver a la raza humana. Sí, veíamos los símbolos y veíamos que era que todavía estaba haciendo intercesión. No podía él salir de esa labor que estaba realizando allí en el trono de intercesión. Juan lloraba, estaba desesperado. Se iba a perder toda la obra de redención si no aparecía alguien. Pero ahí el anciano le dice, no llores, estate tranquilito. He aquí el león de la tribu de Judá. Y Juan allí vio a Juan.
Ahora, ¿qué estaba mirando Juan? Estaba mirando el título de propiedad, porque él dice que se vio allí, él lo escribe. Juan vio su nombre escrito allí y se gozó. Ahí vemos entonces que él sale, toma el título y lo entrega a un hombre. Y hasta ahí no vemos más nada, no sabemos qué pasó. Viene Dios entonces por medio de sus profetas y va dando más luz. Viene el hermano Branham y habla y dice lo que es la venida del Señor, lo que es el séptimo sello. Viene hablando poco a poco, trae al mensajero, luego dando esas buenas nuevas a la iglesia de las cosas que iban a suceder, de todo lo que iba Dios a cumplir después de las 7 edades de la iglesia gentil, y potencialmente hace la obra de reclamo cuando luego al final dice eso está en el futuro, cuando la dispensación de la gracia termine. Todavía estamos en la dispensación de la gracia, pero él estaba hablando de algo que iba a suceder, que lo mismo que él estaba hablando era lo que iba a ocurrir, iba a pasar con ese otro instrumento que él iba a usar para ya entonces venir a cumplimiento lo real, no potencialmente, sino lo real. El título en la tierra. Y al estar el título en la tierra, por eso dice donde está el cuerpo muerto, es la palabra, ahí se juntarán las águilas. No dice ahí todas las aves, buitres y pitirres, no, las águilas. ¿Por qué? Mira, así como Juan se vio en el libro, automáticamente al estar el título en la tierra, las águilas, los escogidos dicen, espérate, pero si mi nombre está escrito ahí, y se sienten atraídos por ese título de propiedad que es abstracto, se sienten atraídos por la palabra, porque somos palabras, y como hemos salido de Dios, de esa gran teofanía, que es palabra, automáticamente a la palabra y palabra es como un imán, y ahí es donde nos vemos reflejados en la palabra, y cuando vemos a ver ya entonces el tipo, los símbolos y todo eso viene a ser la realidad, viene a ser entonces el cumplimiento de lo que pasó con Juan, que se miró y vio, se vio escrito allí, igual que está pasando a nosotros ahora. ¿Por qué para algunos se le ha hecho, vamos a decir, fácil en cuanto a que se ha identificado con esta dispensación, se ha identificado con las promesas y la obra que Dios está haciendo? Porque estamos escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, esa sección, que son de los que están escritos en el libro, pero de la vida, de la otra sección del libro de la vida, 2 secciones, son vírgenes. Y fíjate que ellas se sienten atraídas por algo, porque creen el mensaje. Y de esa sección es donde Dios les dio la oportunidad para conocer el mensaje, estar en el programa divino en el tiempo que Dios está obrando, pero también tienen el peligro de que su nombre puede ser borrado. Y como al que más les he dado, más les he demandado, a ella se le va a pedir más cuenta que a aquel que no ha escuchado el mensaje. Porque uno dice, pero oye, alguien que le dé un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, que a lo mejor ni siquiera ha escuchado el mensaje y nunca lo va a escuchar, vamos a decir, y se muere, no va a resucitar la primera resurrección, pero después del milenio, por cuanto lo hizo a uno de estos pequeñitos, obtiene vida eterna. Ahora miran cómo Dios es un Dios justo, porque si aquel que se le dio la oportunidad, y en vez de quedarse callado, y en vez de estar más bien ayudando a un escogido de Dios, lo que hace es combatir
el programa divino, pues a ese entonces su nombre le será quitado. Al tener el título de propiedad en medio de la raza humana, es la ocasión, como dijo ayer, que es donde la primera vez que ocurre que un ser humano se lo coma. Porque Cristo no se lo comió. Y tampoco el hermano William, cuando me lo mostraba cada vez en su puño, y si tú buscas mis audios de ese tiempo que yo hablaba, y yo decía, me cerraba el puño y decía, lo tengo. Nunca dijo, me lo comí. Nunca dijo, lo tengo y me lo voy a llevar. Porque todo eso representaba ese ángel fuerte descendiendo con el título de propiedad. Porque las escrituras tienen múltiples cumplimientos. Y como toda la dispensación del reino tiene que ser cumplido también en lo real, no nos va a dar un cuerpo eterno y glorificado real. ¿Ves? Se cumplió en la parte espiritual con el nuevo nacimiento. Pues en lo físico también él lo va a cumplir esa parte. Así todos esos símbolos, todo eso se va a cumplir y se está cumpliendo en lo físico también. Tanto ese ángel fuerte descendiendo con el título de propiedad en la mano, entregándoselo a un hombre. Pero se cumple de una manera tan sencilla y como las escrituras tienen múltiples cumplimientos, porque ese ángel fuerte es Cristo. Y entonces tú ves ahí, oye, pero ¿cómo es? Recuerden que la venida del Hijo del Hombre es con sus ángeles. Y todo eso envuelve el cumplimiento de lo que fue visto allí en el libro del Apocalipsis, dado por ese ángel a Juan. Viene a ser ahora el cumplimiento de lo que fue representado en esos símbolos, así como fue en las edades. Todo lo que Juan escribió de las edades, luego lo vimos cumplido en Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y el reverendo William Branham. Ya él había visto anticipadamente todo eso. Ahora toda la parte de la dispensación del reino, incluyendo la brecha y todo lo que hay en ese tiempo ahí también, que es obra del Espíritu Santo, lo cual luego dice él allí, lo que leímos ayer, que lo que corona es que Cristo, el ungido. Viene la piedra de corona, que corona todas las edades. Sin esa piedra, el cuerpo está sin vida. Es un cuerpo muerto, si no tiene cerebro, si no tiene en la cabeza, ahí está todo. O sea que lo que corona en este tiempo la iglesia del Señor es la cabeza. Por consiguiente, en lo físico también la cabeza es que Puerto Rico, que es donde dice que lo primero que sale es la cabeza. No puede haber otro país en ningún sitio que diga que se va a cumplir algo en su país. Está fuera de edad, está fuera de dispensación. Está inclinado ya a una denominación, porque está colocando las cosas que fueron profetizadas para este tiempo, la está colocando a su manera, interpretaciones privadas, cuando eso ya es una inclinación a una denominación y no se da cuenta. Está llevando a la iglesia, al pueblo, a muerte, porque una vez que se denominacionalizan, eso es muerte. Y la palabra denominacionalizar, algunos dicen, no, yo no soy una denominación. Haciendo algo nada más que esté fuera de la voluntad de Dios y del programa divino correspondiente al tiempo en que está viviendo y fuera de lo que Dios ya prometió, ya es una denominación. Se cataloga como una denominación. Y todo lo que vimos cumplido en el tiempo de nuestro hermano William, hasta que llegó a su parte culminante, la parte, vamos a decir, más importante que él llevó a cabo fue cuando regresó en medio nuestro después del 2017. Fue la obra más grande que ese hombre hizo y aparentemente estaba débil, no se podía casi mover y fue la obra más grande que hizo. Y uno puede decir, pero ¿cómo es posible que? Pues así es que Dios cumple las cosas para que el enemigo no haga imitación. Y podrán decir, pero es que eso no puede ser así, de esa manera, como yo le he dicho. ¿Y quién te dijo a ti que así no era?
si no estaba escrito ni estaba dicho lo que iba a ser la tercera etapa. A medida que se iba cumpliendo, era que Dios iba cumpliendo lo que ya él tenía reservado para este tiempo, cuando el título de propiedad esté en la tierra. Por eso es que no podía ser cumplido en el tiempo del hermano Branham. Él hizo el cuartito, trató de meter a la esposa de él, intentó ahí, pero dice que de seguida lo que vino fue discernimiento. O sea, volvió a hacer la etapa donde estaba, que era la segunda, y volvió a discernir. No, entonces hay que esperar. Pero era porque el título no estaba ahí. Por consiguiente, no tenía para dar ese tercer jalón y dar en el blanco, que es ese cuerpo eterno y glorificado, que por medio de esa predicación, de ese maná, de ese pan que va a estar siendo dado, iba a ocurrir la transformación. No podía ser en el tiempo de él. Y así nosotros, en este tiempo, al estar viendo el cumplimiento de todo lo que fue hablado y profetizado, y por el hermano William también, ahí decimos como Juan, yo soy uno. Mi nombre está allí. Yo veo mi nombre allí. Y eso nos da seguridad de que vamos a la segura, de que al vernos escritos allí en el libro, eso nos da la seguridad de que vamos a ser transformados. Amén, amén. Todo aquel que se ve en el título de propiedad va a ser transformado. Mira, tan sencillo como decir, todo aquel que ve detrás del velo y ve el libro, y no tan solo ve el libro, sino que ve su nombre allí, va a ser transformado. El que no ve detrás del velo, no se va a ver en el libro. Por consiguiente, automáticamente ahí la persona debe comprender y entender que no va a ser transformado. Y eso hay que decirlo claro, porque él dijo una vez que las vírgenes fatuas se van a dar cuenta de que no van a ser del grupo de los escogidos. Y la mayoría lo que van a hacer es que se van a unir brazo a brazo con el grupo de escogidos y así luego prepararse, o sea, la preparación que están teniendo para ellos recibir lo que van a recibir, que es dar sus vidas luego en la gran tribulación. No hay otra forma para poder entrar a formar parte de los escogidos y formar parte de los que van a ser transformados si no están escritos en el libro de la vida del Cordero, en esa sección. No hay manera, como no hay manera que un escogido no sea transformado. Patalee, brinque, salte, Dios lo va entonces a castigar, porque entonces va a ser entonces el que más le van a dar el fuete y Dios lo va a enderezar. Quizás sea de los últimos, el traviesito de la familia, puede ser que entre al final ya, pero no va a perderse la bendición de su transformación. Y Dios nos está ayudando, nos continuará ayudando a todos los escogidos. Amén. Para prepararse para la adopción. Igual que también estará preparando a ese grupo de las vírgenes fatuas que pedimos a Dios que no sean borrados, sino que permanezcan allí. Porque el deseo y la petición de nosotros no es que se pierda. Y el deseo de Dios tampoco es que se pierdan. Es que permanezcan escritos y que sean de bendición y de ayuda para la obra de Dios. Y que se den cuenta a tiempo de que están en un error. Y que aún aquellos que también ya su nombre ha sido borrado, también a ellos, que sea corto entonces el tiempo que les quede, para que no sigan añadiendo juicio a su vida. O sea que también para ellos no pedimos que sea tampoco tan largo el castigo,
Pero aquellos que se lo merecen, como una vez dijo de Judas, que le den el mismo tiempo que le van a echar al diablo, algo así. Vean que para Dios también es motivo de ira, de juicio, todo aquel que hace daño a la obra de Él. Pero estos que siguen haciendo las cosas que están haciendo, podemos decir que entonces mejor Dios se los lleve. Porque fíjense, aunque uno pudiera desearle lo peor, como pasó allí con Judas, y él habló ya de él por ya toda la historia que vemos y conocemos, ya eso había pasado, pero ahora como estamos en tiempo vigente, podemos decir que entonces mejor Dios se lo lleve y que no sigan añadiéndole juicio a ese cuerpo y a ese espíritu y a su espíritu. Y nosotros lo que deseamos para los escogidos es que todos pronto estén preparados. Amén. Que todos estén ya listos y que ya con esa preparación pasemos a esas etapas que están por entrar en medio de la iglesia, porque no podremos entrar a esa próxima etapa que está por venir si el pueblo no está listo. Y muy especialmente los escogidos. No puede Dios obrar en esa parte que está lista ya para obrar. Tiene que estar el pueblo preparado. Y una de las cosas que el mundo ya está escuchando es que ya Él no está en el trono de intercesión. Y en este planeta Tierra es la primera vez en la historia del programa divino que un hombre de carne, el instrumento que Dios está usando en este tiempo, esté predicando y esté hablando que ya está como juez. En la historia del programa divino nunca se había hablado así. Y es una de las señales de que estamos ya llegando al tiempo de la adopción. Identificar a ese que está predicando y diciendo que ya el trono de misericordia ya se ha tornado en trono de juicio y que él ya es el león de la tribu de Judá, ya usted está aprendiendo a conocer el libro. Son ya revelaciones profundas y son cosas que solamente el escogido de Dios puede ver detrás del velo y puede estar ya mirando lo que está detrás del libro escrito y puede conocer esos 7 truenos tronando, rugiendo como cuando ruge un león y 7 truenos emiten sus voces. O sea, ya identifica la obra del Señor como león de la tribu de Judá, rey de reyes y señor de señores, en su obra, no de redención, en su obra de reclamo. ¿Por qué en su obra de reclamo? Porque ya no está como cordero. Y hablar de que ya no hay forma de entrar por esa puerta. Tanto así que la puerta de la gracia, al estar cerrada, ¿de dónde es que pasan los hebreos que están en la ley? Ellos pasan del atrio derechito al lugar santísimo, a la dispensación del reino. De la ley brincan al reino y luego entienden lo que pasó en la gracia. Luego entonces comprenden lo que le pasó
al Señor en su primera venida, que lo crucificaron. El pueblo romano, Roma, pero fue por petición de ellos. O sea, miren cómo hasta ellos tienen que entrar por esa puerta, no para transformación, pero sí para dar su vida en la gran tribulación. Son sellados, y miren la bendición grande que tienen ellos, que van a ser resucitados después de la gran tribulación. Ahora, ¿qué es lo que puede producir que los 144,000 sean resucitados después de la gran tribulación y las vírgenes fatuas no? O sea, ve que no pueden unos resucitar y otros sí. Y cualquiera dirá, pero es que los dos están siendo purificados en la gran tribulación. Y unos resucitan y otros no. Ahora eso tiene que ver con el velo. Tiene que ver con esa manifestación de Dios en este tiempo final, para ellos poder resucitar después de la gran tribulación. Cuando el título de propiedad lo tuvo Adán antes de la caída, vean, él podía mover una montaña aquí, allá, pásate, y todo, y los animales le ponían los nombres y todo, y él tenía control sobre la naturaleza. Todo lo que Adán tenía antes de la caída es lo que está ahora Dios haciendo con nosotros, y lo que llegará el momento en que lo tendremos en toda la plenitud de Dios. Luego que cayó, ahí entonces Dios, para que no viviera eternamente, entonces se lleva el título, lo saca de ahí del huerto del Edén y se lo lleva al cielo, a la séptima dimensión. Y se muestra que su vida no fue una vida eterna porque murió antes de los 1000 años. Y nosotros nos ha sido dada la bendición en sus promesas de que vamos a vivir 1000 años y ahí vamos a demostrar que es un grupo, un pueblo eterno, con vida eterna. Porque en el milenio va a haber muerte, va a haber gente naciendo, va a haber gente muriendo. Eso va a mostrar la diferencia entre los escogidos y los que son personas normales, dentro de los cuales con los escogidos estarán los 144,000. Ahora recuerden cómo los 144,000 van a gozar también de esa bendición, de un cuerpo eterno. Porque después del milenio, las fatuas, cuando resuciten, ahí es que entonces van a experimentar, las que salgan bien en el juicio divino, de final, van a experimentar lo que es un cuerpo eterno, con ciertas limitaciones, porque no va a ser como el cuerpo glorificado de nosotros, que tiene todos los power window, power lock, power steering, todo lo que tiene un carro de lujo. Van a tener power mollero, que es el de bajar con la mano la manigueta de cristal y algunas cositas, pero sigue siendo un carro nuevo y te lleva para donde tú quieres ir. Pero todas esas comodidades de un carro lujoso, bueno, eso solamente lo van a tener los escogidos. El título de propiedad en medio de la raza humana. Ahora podemos decir, está en medio nuestro, está en medio de la raza humana. Pero la forma en que Dios la está llevando a cabo y está llevando a cabo esta etapa en donde el título de propiedad está en medio de nosotros es algo tan sencillo, pero tan sencillo que se le ha escapado a todos los grandes líderes religiosos del cristianismo y a todos los que no han visto
su nombre escrito allí. Miren, si Judas hubiese visto que su nombre estaba en la otra sección, quizás no hubiese hecho lo que hubiese hecho. Se hubiese cuidado más. Y así es con las vírgenes fatuas, que ellas entonces no se están viendo en el libro. Por consiguiente, todavía llega un punto en donde no pueden ver detrás del velo. Los únicos que tienen acceso a ese libro son los escogidos. Porque Juan está representa al mensajero, pero representa a los escogidos. Y si Juan dio su nombre allí, es porque él tenía acceso al libro. Y nosotros, al tener acceso al libro y poder vernos allí, poder ver detrás del velo, detrás de la cortina, podemos ver nuestro nombre allí. Mira qué cuadro tan hermoso. Por eso, el que no puede mirar detrás del velo, no puede ver si está escrito su nombre allí. Y ahí puede correr el riesgo de que entonces con sus actuaciones puede tener su nombre escrito y ser borrado. Hay un misterio tan grande, pero a la misma vez tan sencillo, y como Dios nos lo está mostrando y dando a conocer, porque de eso depende la adopción de cada uno de nosotros. Mirar detrás del velo, detrás de la cortina, donde esté ese pan, ese maná, y no es una cortina literal, que también la podemos ver colocada ahí. Que si hay que decir que en la cortina, ahí está la cortina. Pero la cortina representa al velo de carne. Y detrás de ese velo de carne está esa montaña grande de pan. La montaña grande que está contenida en el librito. Es una bendición grande lo que Dios nos ha dado en este tiempo. La cortina es igual el velo, el pan y el librito pequeño. Ese es un tema que yo creo que debemos de ponerlo a esta pequeña plática. La cortina es igual el velo. Él escribe montaña y escribe ahí oeste también. Si te fijas, ahí escribe oeste, o sea que es en el oeste. El pan y el librito pequeño. Todo eso es un tema. Puede ser la cortina, es igual el velo. Y podemos colocarle montaña, el pan y el librito pequeño. Imagínate la revelación que tiene nada más. Eso que él escribió allí, esa frase. Todo está ahí. ¿Quieren ver la cortina? Busquen el velo. ¿Quieren ver lo que hay detrás del velo? ¿Qué hay detrás del velo? El pan. ¿Y dónde está el pan? En el librito pequeño que Dios ha traído a la raza humana. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Que también estaba en un hombre en Jesús carne. también había dicho, sí, yo soy el pan de vida. O sea, su nombre también. El pan estaba porque era él. Y él en teofanía, en espíritu, ha estado en las diferentes etapas y edades de la iglesia, y en este tiempo final está presente. Ese pan de vida está en medio de la raza humana. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Amén. Dijo Jesús en una ocasión. Y eso está en una de las, mira a ver si está en Mateo, y esa bienaventuranza que tienen también los escogidos de Dios, los cuales Lucas 7. En Lucas también dice, y respondió, eso es Lucas 7, 22, y respondiendo Jesús les dijo, id
haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, y los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Ahora mira todas las obras que él estaba haciendo allí. Y fueron las obras que se le dijo a los discípulos de Jesús que les dijera, a los discípulos de Juan, que les dijera a Juan de lo que él estaba haciendo. Búscate Mateo 5, también, ¿qué es lo que dice Mateo 5? O sea que la bienaventuranza de cada uno de nosotros, los escogidos de Dios, es, déjame ver aquí Mateo 5, toda esa escritura desde el capítulo 1, desde el verso 1, o sea, capítulo 5 de Mateo, verso 1, por ahí, todo eso. Y la parte donde él dice, es ya en el verso 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, todo lo que ha sido hablado es lo que está Dios cumpliendo en este tiempo. Amén. Por eso podemos decir hoy, como dijimos al principio, no hay otro mensajero que haya traído el mensaje de las cosas que deben suceder pronto, que no hay fuera de nuestro amado hermano William Soto Santiago. Y no hay otro profeta, y no va a haber otro profeta como él. Eso se habló, claro que sí. Pero Dios tenía reservado ese octavo que no estaba en el cuadro. Y de la dispensación del reino, entonces no va a haber solo uno, sino miles de escogidos de Dios, profetas de Dios, con cuerpos eternos y glorificados. O sea que no pueden decir, con ese ya Dios terminó. Ahora es que vienen más. En la dispensación del reino, donde se unen todos los de las edades y los de nuestro tiempo. O sea que hasta los profetas, como dijo Jesús, los profetas hasta Juan profetizaron. Y uno puede decir, los profetas hasta nuestro hermano William Soto Santiago profetizaron. Ahora viene el cumplimiento de lo que él profetizó. Pero todo eso, Dios lo fue abriendo a medida que él nos fue dando a conocer todo este tiempo de la tercera etapa. Porque aún al instrumento no le había dicho todo, sino que todo lo que ocurrió en esos últimos meses mientras él estaba aquí, uno lo fue viendo en la palabra y entendiendo el por qué él me decía ciertas cosas, y luego en el hospital, ya ahí, eso fue la parte más gloriosa, y aún así yo todavía no entendía. Pero vean cómo Dios fue abriéndonos el entendimiento, las escrituras, y a medida que vimos avanzando, Dios nos iba abriendo todo el cuadro, y ahí podíamos vernos entonces en el librito. Amén. Como el niño que bajó de la montaña hacia la casa de la abuela, creo que fue una de las historietas, dice una de las, y pasa por el espejo que estaba en una paila, en una pileta o algo así. Y pasa y se ve, y el niñito en el espejo se movía la cabeza, y también el niñito del espejo se movía la cabeza. Y levantaba la mano, y el niñito del espejo levantaba la mano. Y rápido hizo, pero mamá, si ese soy yo. ¿Ve? Cuando el profeta habló en ese tiempo de que el cumplimiento de la segunda venida del Hijo del Hombre iba a estar cumplida en la tierra, y un sinnúmero de escrituras, Apocalipsis 20:16, el hermano William dijo lo mismo,
Él pensaba que era el hermano Branham y que todo se iba a cumplir allí y que el título de propiedad iba a regresar en ese tiempo en medio de la iglesia cuando él estuviera en su ministerio. Pero no sabía, no lo veía venir, de que faltaba todavía un grupo de edad de piedra angular que faltaba, o sea que no podía salir del trono de intercesión. Mire todo el lapso de tiempo que hubo desde el llamado hasta que él sale del trono. No podía salir del trono porque entonces nosotros estaríamos perdidos. Y entonces ahí es que él se da cuenta, pero si ese ángel que viene dando testimonio de las cosas que han de suceder soy yo, él luego se da cuenta que era él. Y mientras Dios le iba mostrando todo el cuadro, todo lo quería cumplir en su tiempo. No quería el hermano Branham también convertir al 144,000 en su tiempo, pero no era el ministerio ni era el tiempo tampoco. Faltaba ahí el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías en su quinta manifestación. Pero viene Dios y hace lo mismo con el mensajero y nuestro hermano William, y él llegó más allá, todo lo que hizo, pero luego Dios entonces le muestra que todavía estábamos en la dispensación de la gracia. En el 2005 creo que fue la de ayer. Sí. O sea que ya él ahí empezó a dar esa revelación porque todos pensábamos que estábamos en la dispensación del rey. Aún desde antes. Vean que en el 2000 él dice que estamos en la séptima etapa. Nos colocó en la séptima etapa, representado en la séptima etapa de la Odisea. Y todavía en el 2017, 2018 todavía nos dice que estamos en la dispensación de la gracia, que la dispensación de la gracia está por cerrarse. Y ya ve, estamos esperando que venga ese hombre. Y muchas otras escrituras que luego él se da cuenta que no es en él, que se iba a estar cumpliendo todo lo correspondiente a Apocalipsis 10, que es ese instrumento que Dios tiene en este tiempo final, el cual se come el librito. Y es necesario que profetice que otra vez, o sea que ya había profetizado. Lo hemos visto en la trayectoria del hermano William, para irnos más claros. Ahora viene por medio de otro instrumento. Dios no detiene la obra porque se lleva al mensajero, por lo que hablamos. Él continúa la obra por medio de otro instrumento. Así ha sido siempre. Aquel que dice que nuestro hermano William se va a parar en un púlpito a predicar, está engañando al pueblo. Lo está metiendo derechito a la gran tribulación con todas esas ideas denominacionales. Nunca ha ocurrido eso en la historia. Él usa otro instrumento. Pero sí que va a venir. Sí que va a estar con nosotros. Claro que sí. Como dijo en el mensaje de ayer. Y los volveré a ver en el nuevo cuerpo cuando seamos transformados. Ahí es que los escogidos lo van a ver. Aquel que lo esté esperando de otra manera, que se siente una sillita cómoda porque no lo va a ver. No lo va a ver de la manera en que lo está esperando. Y van a ver espíritus de mentira que van a salir, como salió en el tiempo de Miqueas, donde salió allí, dice: yo seré espíritu de mentira. Y esos espíritus de mentira le van a hacer creer a las personas y van a hacer creer que lo que están haciendo y lo que están creyendo va a ser así. Aún hasta sueños y cosas raras. Todo eso, si no es conforme al programa divino, no son verdaderos. Por eso hay que tener cuidado con los sueños. Eso es la segunda forma, dice el hermano Branham, en donde Dios se revela, algo así, dice, pero no es, hay que buscarlo bien. Yo lo leí hace poco
Una es dándole y hablándole a su profeta, y otra es por medio de los sueños, como una segunda, tiene un nombre ahí que él escribió, la segunda forma, vamos a decir, después lo buscamos bien. O sea, primero mirarlos por la palabra, si son ciertos o no. Si es contrario al programa divino y a lo que Dios ha prometido, entonces hay que desecharlo. No se le puede prestar atención a eso. Pero esos espíritus de error entran en esas personas y tú las escuchas y lo dicen tan convincentemente que hasta ellos mismos se lo creen. Y después tú ves que tratan de cambiar porque ellos saben que no es la manera y la forma en que Dios cumple las cosas, sino es por medio de un instrumento. Dentro, allá en el fondo, ellos saben que están en un error, pero por cuanto no pueden ver detrás de ese velo, el velo les impide ver el libro. Primera de Reyes, aquí me lo consiguieron, Primera de Reyes 22. Un poquito antes dice, y el rey de Israel en el verso 18, y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová. Y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Miren para allá. Espíritu de mentira es lo que está hablando todo ministro y toda persona que está en este tiempo final mirando detrás del velo. Todo lo que habla en contra del programa divino en esta tercera dispensación es espíritu de mentira. ¿Y hacia dónde lo va a inducir? Hacia el mal. Y lo va a inducir ese espíritu a la gran tribulación. Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. O sea que iba ahí con todo el poder y el respaldo divino. Miren qué efecto hace ese espíritu de mentira en esas personas. O sea que ellos consiguen eso para lo cual ha sido permitido por Dios que sean espíritus de error. Creen en la mentira por la cual también fueron destinados. Eso lo busca ya mismo. Dice, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Y sigue por abajo, ahí pueden leer esa escritura, búscate esa otra para leerla también. Pero vean cómo uno ve todo eso ahora siendo materializado, siendo cumplido en diferentes ministros y personas, porque es el tiempo en donde todo está saliendo a la luz. Mientras estábamos en la dispensación de la gracia, ahí todo el mundo era iguales, vamos a decir, en el sentido de que no habían sacado de adentro lo que había, no se había expresado ese espíritu de error que venía en ellos ya adentro. Pero en la dispensación del reino, que es la dispensación de luz, donde el sol de justicia, que son las poderosas alas
de Malaquías, donde dice Malaquías también en el capítulo 4, vamos a buscarlo para leerlo también directamente, en donde dice: mas vosotros, a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol, ahí está el sol, de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea que es el sol de justicia naciendo, y cuando hay sol, ahí no hay nada que se interponga a la luz del sol. Mientras estábamos en la gracia, era la luz de la luna. Automáticamente, al cerrarse la dispensación de la gracia, entramos a esa nueva dispensación, la dispensación de luz, porque Dios es luz, es su presencia en medio del pueblo. Y ahí es que se está viendo todo eso que está en el corazón de cada persona. Porque el hermano Branham ayer, cuando leímos, él había perdido el sentido del pueblo. Y él dice: si voy así, voy a ser un hipócrita. Pues si él tuvo temor de Dios y no fue, o sea, ¿qué hizo él? Utilizó allí y dijo: esperar. Terminó. Bueno, yo no puedo ir así, no puedo entrar a esa etapa así. No le correspondía tampoco, pero miren la posición que debe tener un ministro. Dijo: mejor es esperar. Y ahí él escribe: quinto Elías y segundo Moisés lo hará. Si es esperar, es para no manifestar eso que él habló, que dijo que iba a ser un hipócrita si hubiese entrado en esa etapa así. Como muchos que han entrado a esta etapa hipócritamente. Pero todo ha salido a la luz y han quedado expuestos a la palabra. Porque todo saldrá a la luz. Y donde dice, para que crean a la mentira. y esto es en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, vean cómo todo eso, Pablo ahí nos habla más claramente y más ampliamente de lo que Miqueas allí, Miqueas en ese tiempo de Miqueas en Reyes, ahí nos habló. Pero para nosotros, este tiempo es el tiempo más grande de poder ver detrás del velo. Mirar detrás de la cortina, que es el velo. Mirar ese pan de vida, mirar el librito. Y verlo, no tan solo verlo, sino vernos allí nuestros nombres. Y recibir lo que está en el libro. O sea, verlo y recibirlo. Y comer de ese librito, de ese título de propiedad, que es lo que estamos haciendo. Y aunque otros estén mirando, fíjense que en un restaurante tú estás comiendo una buena comida y hay algunas personas que también son parte de ese sitio, pero no están disfrutando lo que tú estás comiendo. Y así es en lo espiritual. Muchos están mirando y viendo que se están comiendo un alimento, una palabra, y ellos no. Pero ¿cómo puede ser posible? Porque a ellos es prometido y ha sido prometido que le daré ese maná escondido, es a los escogidos. Los demás pueden estar viendo y no entendiendo y ni siquiera se lo pueden saborear porque no lo pueden tragar. No pueden tragarse el velo. Y al no tragarse el velo, porque
dice que eso no puede ser, mas sin embargo a unos les sabe amargo en la boca y no se lo tragan porque está amargo y lo echan para el lado. A otros pasan el velo y les es dulce, porque la palabra no es algo más dulce que la palabra, el título de propiedad, y se lo comen y es dulce en su boca, aunque en el vientre es amargo por las luchas y persecuciones que nos están viniendo y nos vendrán, que es la apretura. Pero para aquellos ya de entrada hacen hasta muecas porque no les gusta la forma en que saben y se ponen hasta un poco desfigurados porque no les, o sea, les amargo ese libro que está siendo hablado a través de ese velo. No es para ellos, es para los escogidos, para los que se ven escritos en ese libro. Esa es la bienaventuranza grande de los escogidos de Dios de este tiempo final. Verse en el libro escrito y decir: yo soy uno de los que está escrito en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, con eso, Señor, tú me prometiste que me vas a adoptar. Y como yo me veo en el libro, eso se tiene que materializar. O sea que es una seguridad que Dios nos está dando en este tiempo y nos está confirmando de que somos los escogidos de este tiempo final, que va a ser adoptado, porque nos estamos viendo en el libro, detrás del velo, en el título de propiedad, el cual está siendo hablado y predicado para que así sea comido, sea digerido por los escogidos, porque no hay otra manera. Amos 3:7. No hay otra forma. No hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Bueno, yo creo que ya podemos detenernos aquí. Ha sido una plática acá con los muchachos, acá en el área del púlpito, de unos trabajos que estamos realizando acá. Y estaba enviándole las fotos del estudio de ayer a Julio Ángel para que ya fuera montando el estudio en lo que lo transcriben, porque como hay que buscar los mensajes del hermano Branham que se leyeron y colocarlo lo más fiel posible, pues por eso se tarda un poquito en las transcripciones. No se escribe rápido y se manda, sino que se hace bien ese trabajo. Y le damos gracias también por las personas que están llevando a cabo ese trabajo de transcribir para bendición de todo el cuerpo místico del Señor de este tiempo final, que corresponde a la iglesia novia de edad de piedra angular, ese trabajo tan importante, y también a los que acomodan las fotos y todo eso, y este servidor que también ahí nadie, vamos a decir, como decimos, mete la mano, sino yo soy el que está y tira las fotos y también se las envío a Pito. Y ahí mientras estaba tirando las fotos de lo que leímos, ahí me topé con esta escritura que fue la que le escribí allí de la cortina, es igual el velo, montaña, el pan y el librito pequeño, que es el tema que le colocamos a esta plática. Y como escribió oeste ahí, podemos poner después del librito pequeño en el oeste. Y platicando ahora de todo esto como un resumen de lo que Dios nos había dado ayer y de otras cosas más que estoy ya escribiendo para el viernes y el domingo, lo cual Dios me ha ayudado siempre para conseguir todos los extractos en los mensajes que Él me dejó de sus libros, los cuales el único que tiene acceso a esos libros soy yo. Amén. O sea que es una labor del Señor, porque yo veo cómo Él me ayuda a conseguir todo
Y humanamente uno puede decir, entre tanto libro y tantos estudios, ¿cómo es posible que pueda? Pues les tengo una noticia. No soy yo. Amén. Gloria. Es el Espíritu del Señor, Sí, Señor. el que ha estado y estará haciendo esa labor. Yo soy solamente su instrumento. Y le doy gloria y honra a Él. Amén. Y así, a medida que Dios nos va a continuar dando todo este alimento, así será. Y también en el cumplimiento pleno de la visión de la carpa, en donde vemos la manifestación de Dios allí en un cuartito de madera, todo eso será la columna de fuego, el pilar de fuego, el que estará haciendo eso. Gloria. Y la gloria será de Él, Amén. será de Dios. Toda gloria, toda honra es dada a Él. Amén. Y le damos gracias a Él, que nos usa a nosotros Amén. como sus instrumentos para llevar a cabo su obra, Amén. pero conscientes de que toda la gloria es del Señor, Amén. es de Dios. Ha sido para mí un privilegio y una bendición poder platicar en esta ocasión estas palabras de hoy, lunes 20 de febrero de este año 2023. Y saludamos al misionero Miguel Bermúdez Marín y a todos los ministros y hermanos que están reunidos en el día de hoy, que es, creo que día de fiesta en los diferentes lugares, algunos países, y que han sacado este día para reunirse y tener estos estudios bíblicos. Que Dios les bendiga y les guarde a todos y continúen pasando una semana llena de grandes bendiciones. Amén. Dios les bendiga Amén. y Dios les guarde a todos. Amén. Gracias, Señor.